Hace unos años parecía que para encontrar el reconocimiento era necesario marcharse de Extremadura, pero desde nuestra plataforma Libros, Discos y Rock and Roll estamos dispuestos a demostrar lo contrario, que se puede ser de aquí mismo, de Cáceres, desarrollar tu trabajo aquí y estar a la vanguardia de la novela gráfica española. Señoras y señores, hoy arrancamos nuestro camino de la mano de uno de los dibujantes con más talento de los que pueblan nuestra geografía. Desde las caballerizas de Pizarro en plena ciudad monumental de Cáceres, pasamos un rato y una charla de rock and roll con el gran Fermín Solís. Bueno, Fermín, pues muchísimas gracias en primer lugar por atendernos y darnos la oportunidad de conocerte como uno de los representantes que para nosotros tiene más proyección dentro de la cultura de Extremadura, una persona que está a la vanguardia y que, como es un poco el espíritu de lo que queremos hacer, estás precisamente realizando tu trabajo desde aquí, sin haberte ido, aunque es verdad que tu vida, al fin y al cabo, profesional es bastante itinerante, vas, vienes, estás en un sitio, estás en otro. Entiendo que esto forma parte también de tu trabajo, el ver cómo está funcionando, en tu caso la novela gráfica, cómo están operando otros compañeros tuyos, ¿no? Sí, bueno, creo que forma parte de lo que se llama la promoción, ¿no?, de la obra, y más viviendo en una ciudad pequeñita como es Cáceres, que a pesar de que existen redes sociales, si no te dejas ver, desapareces del mapa, ¿eh? Te lo digo de buena tinta, que en 2025 cumpliré 25 años de profesión como dibujante, y es cierto que me tocó vivir en una época en la que Internet entró en casa. Yo cuando doy alguna charla a chicos jóvenes en un instituto no pueden creerse que cuando tenía yo su edad no existiese ni internet ni una forma de comunicarse con otras personas que no fuese el correo o el teléfono, ¿no? El correo postal. El correo postal. y tuve la suerte esa, porque claro, mi primer cómic en el año 2000, desde casa de mi amigo Vicente, recuerdo haber enviado las páginas escaneadas y digitalizadas, que tardamos toda una tarde en enviarlas. Y a partir de ahí, bueno, ya fue sencillo trabajar para cualquier editorial, no solo de España, sino también del mundo, porque yo era bastante atrevido y enviaba mis páginas a editoriales pues, italianas, inglesas, americanas, canadienses. De hecho, mi primer cómic en el extranjero se publica de esa forma en Canadá. Y tuve la suerte que ahora quizás con el tiempo no lo veo tanta suerte, porque después de tanto tiempo viviendo en la misma ciudad, con la posibilidad que tengo de trabajar en cualquier parte del mundo, porque realmente los artistas podemos trabajar en cualquier parte del mundo, los que nos dedicamos a la novela gráfica y la ilustración, dices, pues a lo mejor uno no hubiese estado un poco mal haber hecho como dibujantes de una generación anterior, como por ejemplo Enrique Flores, ¿no?, el ilustrador de Mérida, que sí que cogió su carpeta y se fue a Madrid. Y dije, bueno, pero bueno, es lo que me tocó y estoy feliz porque es una ciudad, que voy a contar yo de mi ciudad, ¿no?, que es una ciudad muy bonita y donde se vive muy bien. Pero en fin, que también a un artista le hace falta más cosas. Pero creo que hay una cosa importante también lo que acabas de decir, no solo moverte, sino primero el tener ambición, que lo tuviste, ¿no?, desde el principio, tratando de mandar, y luego la perseverancia. La perseverancia, el haber insistido hasta poder llegar al punto en el que estás tú ahora, que es lo que cualquier persona que se dedica a la cultura puede entender como éxito, que es poder vivir de lo que tú haces, ¿no? Es una suerte, ¿no? Eso es una suerte enorme. Totalmente. Yo siempre digo, ¿no?, que el mejor premio es poder levantarme sin que un despertador suene, sin tener un jefe, ni una comida de empresa, ni nada de eso, sino que dedicarme exclusivamente a contar historias, ¿no?, de escribirlas y dibujarlas. Todo lo libre que puedo ser, pero sí, un espíritu libre, en cierto modo, a nivel laboral, por supuesto que sí. Fermín, ¿me podías hablar un poco de tus comienzos, de tus primeras lecturas, de cómo llegaste al cómic, de cómo llegó el momento en el que llegaste a la conclusión de que podías imaginar algo y pintarlo? No escribirlo, sino decir, voy a pintarlo. ¿Cómo empezaste? Bueno, según cuentan, porque me tengo que remontar a un momento muy atrás en el tiempo, donde yo casi no recuerdo, según cuentan mis padres, yo desde pequeñito estaba dibujando. A mí mi madre me dejaba en la cuna, o lo que hubiese en esa época, el parque, ¿te acuerdas?, donde jugábamos, con un papel y un lápiz, y era feliz. Y he seguido dibujando toda la vida, en el colegio, en el instituto, en la universidad, siempre dibujando. Siempre debajo de mi libro o del cuaderno de apuntes había un papel donde yo estaba dibujando.
Y ese dibujo no me conformaba solo con hacer un dibujo, sino que tenía necesidad de contar una historia a través de esos dibujos. Y es donde entra en juego el cómic. Mi padre, por suerte, tenía cómics en casa. Marvel, los de Bruguera, Mortadelo, Carpanta, Zipizape, todo esto, y tuve acceso a ellos. Y a mí siempre lo que me ha apasionado en el mundo he querido también no solo quedarme como mero espectador, sino también involucrarme, ¿no? Me pasó con el cine, cuando estuve haciendo cortometrajes hace un montón de tiempo, con la música, que sigo tocando con mi grupo, y con el dibujo, ¿no? Yo leía cómics y quería hacer cómics también. Y las referentes eran esos que te he dicho, al principio Ibáñez, porque la gente de mi generación, que no tenga la influencia de Ibáñez, es que era omnipresente, ¿no? En Bruguera, era la revista, se llamaba Mortadelo, había muchos personajes, pero era Mortadelo. Y me obsesionaba mucho por hacer las historias y también por el color, que fuese ese color plano que tenían las publicaciones. A mí siempre me quedaba con los lápices alpino o el carioca, me quedaba siempre como irregular, bueno, siempre me obsesionaba, empezaba en 1000 historias, no terminaba ninguna, porque claro, no trabajaba con un guión. Todo eso fui puliendo, aprendiendo, trabajando. Y bueno, llegó un tiempo en que lo dejo, porque uno de los primeros grupos que monté, La Caverna, éramos muy aficionados al cine y empezamos a hacer cortometrajes. Pero cuando yo escribí un cortometraje tenía que adaptarme a un presupuesto que casi siempre era cero. Bueno, siempre era cero. Cero pesetas, que era lo que había entonces. Y digo, no puedo escribir nada, no puedo contar nada que no sea algo que se pueda conseguir fácilmente. Y dije, si yo siempre he dibujado, ¿por qué no cuento historias donde el único límite lo pone mi imaginación y con un lápiz y un papel no necesito más dinero que lo que pueda contar? Y a partir de ahí, pues empiezo a trabajar con fanzines. ¿Cuándo empezaste a hacer tus primeros cómics? El primer que tú recuerdes que digas, esto ya tenía una calidad. Pues en el 98, 99 empiezo a hacer cómics de una cierta calidad que me empiezan a publicar fanzines, que son esas revistas que se hacían en esa época que ponían en contacto a los autores, ¿no? Bueno, autores, y el fanzine era de cómic, pero si el fanzine era de música, pues hacer reseñas de discos, o si era de cine, o si era de música, o sea, de deportes. Había un montón de fanzines que eran esas revistas hechas por aficionados que intercambiábamos por correo postal. Entonces yo las de cómics enviaba a mis páginas y de esos primeros trabajos del 97, 98 es los que empiezan a, por lo menos a tener un principio y un fin, y donde empiezo a experimentar ya con diferentes materiales, diferentes géneros, narrativas y tal. Y cuando tengo muchas páginas publicadas, se la envío a Editorial Subterfuge, que es la que me publica mi primer cómic, y eso ocurre en mayo del año 2000. Y nada, yo tendría 20... Esto has comentado antes el caso de Ibáñez, ¿no? Yo tengo algún libro publicado de temática infantil, ¿no? de un libro infantil, y siempre notaba la sensación que muchas veces se tiene frente a la novela infantil o a las publicaciones infantiles, los cuentos infantiles, un poco como un género menor que el que puede ser pues la novela de adultos, ¿no? ¿Crees que en el caso de la novela gráfica puede suceder también algo parecido? Yo, por ejemplo, has nombrado el caso de Ibáñez, ¿no? Yo soy un admirador absoluto de Mortadelo y Filemón, yo crecí con él y sin embargo muere el año pasado y murió, por cierto, con las botas puestas, dibujando hasta el último día, y no tuvo un reconocimiento público más allá del amor de todos sus lectores, no tuvo un premio, por ejemplo, Princesa de Asturias, que podía haber dicho. ¿Crees que eso hubiera pasado si un personaje de esa talla hubiera sido un novelista? Sí, claro, evidentemente, yo creo que sí. Y más en el caso de Ibáñez, que desde muchísimas plataformas se le pidieron ese gran reconocimiento que no tuvo. También hay que reconocer que era una época en la que ese tipo de cómics se consideraba todavía humor infantil, que era un medio como de masas, ¿no? Pero mira Woody Allen nunca ha tenido un Oscar, ¿no? Y no creo que lo tenga tampoco. Y tiene esa gran afición. Yo creo que Ibáñez es un caso aparte de todo, porque a pesar de ser un personaje muy, muy querido por todo el público, la crítica, pues por otra parte, no ha sabido... da muchos palos, ¿no? Por diferentes motivos más oscuros, que a lo mejor que ya se sabe, ¿no? El trabajo con ayudantes sin acreditar, con todo esto que está todo muy bien contado en diferentes sitios que se pueden consultar, pero sí, yo creo que es un hombre admirable y trabajador hasta el final. Además, él sigue haciendo los lápices de toda la obra, ¿no? Pero quizás no era el producto que podía acceder a premios. Ahora ha cambiado, porque bueno, todo el mundo reconoce a Paco Roca como uno de los grandes autores de cómic español y no me extrañaría que en cualquier momento obtuviese un premio, gran reconocimiento y a nadie
le chocaría, a nadie le debería de porque, chocar, ¿no? Porque, claro, de un tiempo a esta parte, cuando surge la novela gráfica con fuerza, que la novela gráfica es un término, no deja de ser cómic, TVO, como queramos llamarlo, pero cuando surge ya con títulos tan importantes como Persepolis, ¿no? La chica de Irán que llega de Londres de vuelta allá a Irán, y todo el tema de ponerse el velo, ¿no? Una obra, La ascensión del gran mal, otra gran obra que es sobre un niño que tiene epilepsia y su familia trata de buscar ese remedio por toda Europa, y al final es un tratado de fin de siglo, o Maus, o todos esos que coinciden en el tiempo, todas esas obras, y luego dan paso a otra generación de autores que empiezan a practicar novela gráfica con temas sociales, temas que salen del superhéroe, del humor, de la aventura, y llegan a público que antes no leía cómics y dicen, esto es muy bueno y está al nivel de muchas novelas, ¿no? Y en un momento social en el que estamos, que no hay tiempo y que la gente prefiere leer más rápido, sí. Entonces es el momento en que ese reconocimiento llegue. Yo me sorprendía porque mis hijos, por ejemplo, que tienen alrededor de 20-24 años, acceden a un tipo de novela gráfica que, fíjate, ellos, Maus, que acabas de comentar, ha sido uno de los regalos de mi hija, ¿no? Sigue editándose, sigue publicando, sigue siendo un bestseller, y mi hijo, que estaba leyendo El ataque de los titanes, me hablaba que se habían editado más de 100 millones de ejemplares, ¿no? Sí. De manga, que no sé, la relación entre el manga, la novela gráfica, antes me comentabas, muchas veces para el público puede ser confuso, ¿no? Esa distinción entre un tipo y otro, no sé si lo englobamos todo en lo mismo o no. Sí, bueno, al final es que todo se resume a ponerle nombre, ¿no? Sí. A las cosas, porque el manga sigue siendo cómic. Yo no sé muy bien cómo hacer esta clasificación para la gente que no lo conozca. Desde mi punto de vista, una clasificación mía, digamos. En Occidente decimos cómic a cualquier producto que tenga viñetas y cuente una historia. Bien puede ser una historia de Spider-Man, unas tiras recopiladas de Mafalda, un álbum de Tintín o Arrugas de Paco Roja, ¿no? por citar a un autor que hemos dicho antes. Y en Japón, en Corea, que también hay mucho manga que sale de por allí, es la forma de decir al cómic, es manga, pero al fin y al cabo son igual, hay géneros, igual que en nuestro cómic hay géneros de aventura, de humor, ciencia ficción, cotidiano, tal. En el mundo del manga también hay géneros. Y hay muchos más géneros, porque hay un manga exclusivamente de cocina, a lo mejor son de historias de cocineros, de restaurantes, de tal. Manga de doctores, hay mangas de amor, de no sé cuántos, adolescentes, de tal. Pero al fin y al cabo es un cómic igual. Cambia lo que es la parte gráfica, el dibujo oriental, tiene unas características muy peculiares, muy diferentes al nuestro. La forma de narrar es diferente, porque ellos leen de derecha a izquierda, por lo tanto hay que publicarlo en ese sentido para que tenga también se entienda, ¿no? Nuestra narrativa es de izquierda a derecha, y cuando un personaje en el cómic nuestro, europeo, americano, va a hacer una acción, esa acción la hacen en las viñetas dibujando de izquierda a derecha. Ellos no. Entonces, si invertimos las páginas, cambia algo que en el subconsciente tuyo al leer te descoloca. Entonces, al final, y la onomatopeya que hay que respetar y todo, entonces al final se edita en sentido de lectura oriental. Me ha llamado mucho la atención eso. Cuesta un poco, pero luego enseguida te acostumbras. Y yo, que he sido bastante neófito en el mundo del manga, gracias a mi hijo empecé a descubrir, ¿no? Atacar a los titanes, todo lo conocí, pero yo realmente empecé a disfrutar cuando llegan obras que tienen más que ver con el cómic que yo consumo también, ¿no? Con Taniguchi, que es un autor que habla de lo cotidiano, con Junji Ito, que practica el terror, pero el terror un poco desasosegante, más que del susto, sino del que dejarte mal cuerpo. Todo eso lo descubro, ¿no? El 20th Century Boys, que es como ciencia ficción, y es cuando digo, hay cosas muy, muy buenas y muy desconocidas también. Porque asociamos como al manga como algo más sucio, más sí, para eso sería el hentai también, ¿no? Todo esto, ¿no? Yo, aquí había otra cosa también que conocíamos en España, que era el TVO, ¿no? Que ese sí que podía estar más relacionado con la parte de la editorial Bruguera, ¿no? Que era curioso también, yo cuando me acuerdo de la editorial, cuando pienso en la editorial Bruguera, esos dibujantes, Escobar, Vázquez, allí trabajando todos en una especie de presión absoluta, ¿no? Pero al final
compartiendo un mismo espacio. Yo creo, de todos modos, tú recibes en 2003, empiezas en 2000, en 2003 recibes un primer reconocimiento, ¿no?, de la autorrevelación en el Salón del Cómic de Barcelona, pero la clave está en el momento en el que apuestas por Buñuel, ¿no? Es evidente que ese es el punto principal de inflexión de tu carrera, ¿no? El Buñuel y el laberinto de las tortugas, una novela que además se adentraba en una figura que era de la generación del 27, que era muy conocida, que podía tener mucha gente que la conociera, aunque no era una figura donde normalmente se pusiera el foco, ¿no? Mucha gente podía pensar de Buñuel pues el típico pendenciero, boxeador, y ¿cómo pones el foco en él? ¿De dónde te surge ese flechazo hacia Buñuel? Pues viene de una forma muy casual, ¿eh? Porque realmente conecta con esta parte que te he dicho, cuando se empieza a poner de moda esa novela gráfica, mi editor me sugiere que dé un paso, ¿no?, buscando algo más atrevido y a lo mejor deje de hacer el cómic ese cotidiano autobiográfico que hacía con mi personaje Martín Mostaza, y busque una historia que conecte con el público que no lee novela gráfica o cómic o TVO, que sigan llamándose igual. Yo ahora en el Salón del Cómic de Barcelona, de Valencia, con amigos hablábamos como TVO, a lo mejor estábamos hablando de cualquier... Y bueno, entonces digo, ¿dónde encuentro esa historia? Porque realmente, no sé, es difícil encontrar una historia así de pronto y que tenga esa trascendencia. Y me di un viaje por las Hurdes. No había ido nunca a las Hurdes, reconoceré ese fallo de no haber ido nunca a las Hurdes, y bueno, hablo de hace 15 años, luego he ido muchísimas veces más. Y al llegar allí me encuentro con la figura de Luis Buñuel, un busto que no quiere nadie, ni la Casa de Cultura, ni el Centro de Documentación de las Hurdes en Pino Franqueado, ni el Ayuntamiento, nadie, ¿no? Y me da por preguntar, ¿no?, qué pasa con Buñuel, y ya es cuando me cuentan lo de la película que había hecho, Tierra sin pan. Tierra sin pan, que esa película se hace en el año 32 y hasta final de los 80 los urdanos no son conscientes de esa película, porque Informe Semanal hace un reportaje del aniversario, se descubre y ya empieza la polémica, ¿no? Este señor que vino a reírse de nosotros. En ese momento creo que Ibarra estaba haciendo una campaña también por lanzar Extremadura, dejar esa Extremadura negra, y se encuentran con esto de golpe, entonces se hace un desprestigio total hacia Luis Buñuel. Y dije, bueno, aquí puede estar mi historia, y ya el detonante fue cuando cojo mi último suspiro, las biografías de Buñuel escritas por Carrier, y no deja nada de esa película escrita en sus memorias, un párrafo contando que estuvo por una tierra extremeña haciendo una película, y ya te dije, bueno, pues vamos a rellenar los huecos, vamos a inventar cómo pudo ser ese rodaje. Para mí fue un cómic de experimentación total, cambio de estilo de dibujo, narrativo, tuve que documentarme, estuve un año casi y medio viendo todo el cine de Buñuel, viajando por allá, aprendiendo del grupo surrealista, del París años 30, Segunda República. Fue muy apasionante todo ese proceso de investigación, me gustó mucho. Y luego saqué el cómic, ya digo, sin tener ni idea de quién me enfrentaba, porque claro, yo hice un Buñuel a mi medida. Pues yo siempre digo que Buñuel fue mi Mortadelo, fue mi personaje. Y Ramón Gacín era el Pepito Grillo, que iba con él y le decía, esto está bien, esto está mal, sin tener ni por asomo ni idea de que eso iba luego a convertirse en una película que se iba a proyectar en todo el mundo, ¿no? Si lo llevas a ver, hubiese sido algo bastante, mucho más, decir, ¿dónde me estoy metiendo? Yeah. Es que, claro, a ti te pasa con Buñuel, que es como un triple salto mortal, ¿no? Primero, que lo publicas en una editora, en la editora regional de Extremadura, se fijan en esa edición, sacan unas ediciones posteriores mejoradas, consigues que haya alguien que decida que quieren hacer una película. Una cosa es que decir quiero hacer una película y otra cosa es hacerla. La hacen, se nomina a los Goya, gana, o sea, es como todo, tuvo que ser un proceso vertiginoso para ti, ¿no? Bueno, pues fue, más que vertiginoso, fue se hizo muy largo en el tiempo, porque, claro, desde que, bueno, cuando ya pasó todo el boom del libro, que se agotó la editora regional, que lo saca Ciberri, y ya pasa un poco todo eso, desde el Centro de Documentación de las Hurdes, José Pedro Domínguez siempre quería hacer que ese proyecto llegase a más gente allá de un libro, ¿no? Quería que se viese y que la gente lo viese en una pantalla y conociese la historia de lo que pudo suceder allí, también un poco con su bendición, ¿no? Porque es una persona de las renovadoras, de las que dice que Buñuel no fue a reírse de los urdanos, sino que fue a mostrar
una sociedad manipulando escenas, que es lo que no se le perdona, pero tal. Pero dice, esto hay que hacerlo que se vea en televisión. Y se pone en contacto con José María Fernández de Vega de Blow y quieren hacer un corto. Pero José María piensa que hay opciones de que eso sea un largometraje y contacta con Manuel Cristóbal, que produjo Arrugas, la película que ganó 2 Goyas y demás, y se caprichó mucho del proyecto y dijo, esto va a ser. Entonces digo, fue muy lento porque desde ese primer contacto hasta que yo me siento en el cine a ver la película, pasan 5 años. De reuniones, de altibajos, que ahora sí se hace, que ahora no se puede hacer, que ahora sí, que luego hubo problemas al final para terminarla porque no había dinero. La película se hace con un presupuesto de risa. Tú la comparas con cualquier película de animación, digo española, porque si la comparas con una americana, es que no te crees la cifra. Yeah. Pero entonces a lo mejor el peso también de la historia detrás era muy grande y por eso acaba triunfando, ¿no? Que eso, sí, en cierto modo, a ti también te tiene que dar esa... Claro, pensábamos, ¿esto cómo lo van a conocer una persona un americano, un japonés? Porque esa película se ha puesto hasta en Japón. Pero al final sí, al final las historias son universales y nuestra historia habla de amistad, al fin y al cabo. Entonces yo creo que eso no deja de ser universal. ¿Tuviste con Buñuel una especie de obsesión durante algún tiempo? Obsesión positiva, me refiero. O sea, yo muchas veces cuando se habla de la inspiración tal, yo a veces pienso más en la obsesión, ¿no? ¿Tuviste...? No, yo es que no me suelo obsesionar con nada. Yo lo terminé, hice el libro, como dije, fue un experimento para pasar a otra cosa, como un puente hacia otro tipo de cómic. Lo terminé y me puse con otra cosa. Yo siempre he sido muy inquieto trabajando y me gusta saltar de un género a otro, entonces lo terminé y no tuve ningún tipo de obsesión así que digamos... Lo que pasa es que luego me ha ido persiguiendo, claro, y ahora mismo sigo ahí con el fantasma de con ese Pepito Grillo que decías. Quizás a partir de ahí, lógicamente eso ya sí que es un espaldarazo y te da la posibilidad de ser tú más ambicioso, tener mucha más confianza, entiendo, en ti mismo y decir, voy a apostar por cosas todavía más, no sé si más experimentales, pero sí desde luego un proyecto todavía más ambicioso, ¿no? Que ya el de Buñuel lo era, ¿no? Y yo me paro en dos obras, Medea a la deriva y el último libro, que es el que tenemos aquí, Elía, ¿no? En ambos casos son 2 figuras de mujer. En el caso de Medea, la protagonista absoluta es ella, junto con el trozo de hielo donde está, ¿no? Y en el caso de Elía, pues es una historia más cercana, donde transitan otra serie de personajes que lo notas como más cercanos a ti, ¿no? Al lector, ¿no? El hecho de que hayas elegido a 2 mujeres para dar tu visión del mundo desde la óptica de la feminidad, ¿no? En el caso de Medea, ¿no? La parte de Medea, la traición, los celos, la maternidad, la rebeldía frente a lo que podemos llamar el patriarcado que te dice cómo tienes que ser, o en el caso de Elia, ¿no? El desamor, la homosexualidad o el desprecio del diferente. Hay mujeres que no se sienten cómodas con el hecho de que el hombre sea el que quiera poner ese tipo de sentimientos digamos que retratar esa forma y lo está retratando un hombre en vez de una mujer, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso? ¿No? Porque has tomado muy claro dos banderas, ¿eh? Esa fue la primera preocupación de mi editor cuando le presenté el proyecto de Elia. Dice, estamos en un momento en que va a haber gente que salgan voces en las que critiquen que un hombre se ponga en la piel de una chica y encima homosexual. Y yo le dije que ni me lo había planteado. Es que no pasó por mi cabeza que el personaje elegía. En mis primeras historias costumbristas, mis personajes eran femeninos. Era Isa, la de Un pie tras otro, la de No te quiero, pero dame un poco, que es una chica que tiene una relación de amor-odio con su familia, tiene 30 y tantos años, no acaba de encontrar su lugar en el mundo, es la protagonista absoluta. En Un pie tras otro es Olga, una chica que sale de un centro de menores. He tenido siempre personajes femeninos en toda mi obra, quizás porque me he tirado muchísimas horas con mi madre y mis abuelas cuando cosían yo de pequeño y las señoras que iban a probarse y tal, a lo mejor ese mundo femenino estaba ahí, no lo sé, pero mi editor me lo decía y dice, bueno, veremos qué pasa cuando salga. Cuando salió nadie dijo, no hizo nada, al contrario. Todo el mundo me dice que tiene mucha sensibilidad, que está muy bien y tal, no me han dicho nada de eso. Y con Medea es que no me lo planteé, porque Medea es un personaje que siempre me apasionó. No solo por Eurípides, nada, sino también por la parte más pulp o más así retro, ¿no? Como estos tipos de carteles que tenemos por aquí. Vi de pequeño Jasón y los Argonautas y esa Medea que sale me fascinó y quería utilizar a Medea de alguna manera en algún libro mío. Y hice ese binomio fantástico de coger 2 elementos que no tienen nada que ver, a priori, y hacer una historia muy compleja que me tiré 10 años para terminarla, porque era muy difícil hacer un monólogo
con un solo personaje, es que no habla con ni un fantasma, ni un flashback, ni nada que le dé una réplica. Y dije, venga, mi novia es fantástico, bloque de hielo y personaje mitológico, me de a ver qué sale de aquí. 10 años casi trabajando en eso. Entonces no me planteé si eran mujeres, nada, simplemente quería contar ese tipo de historias. Me parece estupendo. Elia, sin embargo, no te ha llevado tanto tiempo, ¿no? No, es que Elia tiene todos los recursos que he ido aprendiendo en estos 25 años. Elia no deja de ser coger los cómics que hacía al principio, como ese un pie tras otro o tal, y hacerlo ya con el pozo del tiempo, ¿no? De la madurez que te da el dibujo y todo, y hacer esa historia que quería hacer en esa época, pero a lo mejor no tenía ni la paciencia, ni el tiempo, ni nada, ¿no? Entonces he hecho una obra a fuego lento, con un personaje femenino, con una historia cotidiana, con elementos que salían en esa época, pero que no acababa de desarrollar bien, y en este caso sí, con mucho silencio, mucha pausa, paisaje, que se respire, se huela y se escuche también. Y eso se consigue. Tarda mucho, pero bueno. Yo creo que Elia tiene un aroma poético que recorre la buena parte del libro, ya no solo en la forma en la que tienes de dibujar al personaje, ¿no? Que a mí, por ejemplo, me parece muy tierno, ¿no? Sino también en cómo describes por la sensación de soledad o de nostalgia, ¿no? O en situaciones como cuando el exmarido que va todo el día al bosque porque es donde su exmujer había arrojado la alianza, ¿no? Son situaciones que me parecen bastante poéticas, ¿no? De todos modos, ese tono triste, un tanto melancólico, acaba con esa imagen de esperanza que supone la imagen de la planta reverdeciendo, ¿no? Con un determinado nombre, ¿no? Que no vamos a hablar. Tengo la sensación de que cuando leo una historia como esta, que la trama, yo desde mi punto de vista de escritor, la trama es capaz de que avance de forma muy rápida. A veces me daba la sensación de que había imágenes de estas que hablamos poéticas que seguramente a la hora de escribirlas requerirían más de 2 o de 3 párrafos, y sin embargo tú en una sola imagen eres capaz de concentrar muchos sentimientos. Lo pensaba porque cuando hablamos de que una imagen vale más que 1000 palabras, lo veía muy claro en algunos de tus viñetas, ¿no? Pues sí, y me costó mucho, porque justo antes de empezar a hacer Elia, terminó una novela. Que tenía muchas ganas de hacer una novela y por fin escribí una novela pequeñita, más bien de corte adolescente, que se llama Algún día dejaremos de hacer sombra, de un chico que al final, bueno, a principios de los 90, ese primer verano después de la caída del muro de Berlín, conoce a una chica y emprenden un viaje hacia Berlín, en autostop, como pueden, ¿no? Una aventura de verano iniciática. Y claro, ahí podían narrar y detenerme los detalles, incluso hablar desde la voz interior del personaje y todo. Y claro, cuando me pongo otra vez a hacer cómic, me faltaban esos recursos. Al principio, ¿cómo cuento yo ahora esto y que se entienda? ¿Y cómo transmito cómo se siente Elia sin poder narrar desde una tercera persona? No sé explicarte. Bueno, tú sabes lo que es que eres escritor. Y me faltaban todos esos recursos y al final, gracias a la pausa, al silencio y las miradas y todo eso lo fui consiguiendo, pero me costó al principio mucho volver a dibujar. Es que, fíjate, yo pensaba, cuando un escritor, casi hacemos el ejercicio contrario, que tú también lo sabes, ¿no? O sea, voy a narrar una historia y a lo mejor sí que me hago un storyboard, pero no con dibujos, pero tú tienes que tener mucho cuidado con el texto que vas a meter porque lo tienes limitado y tienes que saber muy bien cómo encajar ese texto dentro de toda la historia para que no se te vaya y complementes con el dibujo. Me resultaba complicado, me trataba de poner en tu lugar y me resultaba complicado la planificación previa, ¿no? De cómo vas a encajar todo eso y cómo vas a colocar determinadas ilustraciones según qué sitio, que es donde tiene que encajar, ¿no? Sí. Es difícil, sí, hay que economizar mucho las palabras. Y eso es así. Son muchas páginas dibujadas. Bueno, ahora mismo la tecnología lo invade todo, ¿no? Ya esto lo sabemos. El hecho de dibujar, tú ahora dibujas sobre tableta gráfica, ya llevarás muchos años, ¿no? Sí. No sobre tinta china. Eso también te hace avanzar mucho más rápido, ¿no? Que antiguamente. Ahora que está apareciendo la inteligencia artificial, ¿cómo lo ves? ¿Como un aliado o como un enemigo? ¿Cómo lo ves? De momento no lo estoy viendo de ninguna manera porque, a ver, me preguntan mucho últimamente esto. Si es cierto que por ponernos una cosa concreta, estos carnavales pasados, yo tenía muchos conocidos a nivel nacional que hacían un cartel de carnaval. Y este carnaval he visto como 10 carteles hechos con inteligencia artificial. Yeah.
esas personas han dejado de ingresar un dinero que les venía muy bien para comer, para vivir. Entonces, creo que en ese sentido habrá que regular algo. Yo no lo veo como un enemigo ni nada, también se dice eso, ¿no? De que cuando la radio estaba de moda y salió la televisión, parecía que la radio iba a desaparecer, al final todo convivirá. Y como siempre he dicho, para mí dibujar y escribir y tal es más terapia que otra cosa. Siempre me ha servido para expresarme, más que como una profesión, ¿no? Evidentemente el dinero es necesario, pero nunca he estado en este oficio por el dinero ni nada. Yo seguiré dibujando porque me gusta y escribiendo porque me gusta. Si hay una inteligencia artificial que lo hace también como cualquier otro autor, pues bueno, que tendremos más libros para leer, ¿no? Pero sí es cierto que esta gente, y me pongo un caso muy concreto, que hacía esos carteles este año ya no han ingresado un dinero que les venía muy bien para su felicidad. Pues sí. Hablo de casos concretos que me han contado. De gente que están cercanas a ti, que los conoces de primera mano. Bueno, estamos ya finalizando la entrevista. Tú eres de Cáceres, no te has marchado de aquí. Uno de los objetivos de nuestro proyecto, como decíamos, será poner en conocimiento a gente que esté haciendo esto. ¿Tú te sientes reconocido en tu tierra? Sí que me siento reconocido, sí. La verdad es que, pero también me siento reconocido por un motivo, que lo digo mucho a los chicos de Hombre Tigre, de mi grupo. Digo, yo cuando me empiezan a reconocer aquí es cuando gano el premio en el Salón del Cómic de Barcelona. Llevaba ya 5 años, por lo menos, dando guerra por toda España dibujando. Y cuando me dan el premio en Barcelona empiezan a reconocer aquí, ¿no? Empiezan a llamarme del periódico, para entrevistas y tal. Y les digo, hay que triunfar fuera y luego ya triunfaremos aquí. Por eso siempre intentamos irnos a tocar por ahí fuera y en Cáceres de vez en cuando. Pero sí me siento reconocido. Tuviste hace poco en el Mellaz de Badajoz, ¿no? Sí, eso fue importante. Tuve el honor de ser el primer extremeño al que dedicaban todo un espacio para el cómic, ¿no? Y la ilustración. Está bien que sea eso. Está muy bien. Que quiero ampliar ahora, en junio voy a ampliar aquí en Cáceres, en la Galería Belle Artes, porque voy a hacer una exposición complementaria a esa que se va a llamar Fermín Solís, antes de Fermín Solís, y voy a recopilar y enseñar dibujos desde que era pequeño, hasta el año 99, con cosas muy curiosas de mis inicios, de cómics que dejaba inconclusos, de cartas de rechazo de editoriales y todo eso, para que sea un poco complemento y se vean como esto no es flor de un día o cosa de un éxito, sino que hay un trabajo detrás de muchísimos años. De esas hay muchas, ¿verdad? Por tu edad, que es muy parecida a la mía, viviste la época de la diversión en Cáceres, ¿no? La movida. De hecho, me acuerdo que coincidimos una vez en un certamen y estaba allí Juan Carlos Candela de QDSUB y los dos estábamos con ese entusiasmo hacia aquel grupo, ¿no? El botellón, aquellos años de la Plaza La Madrila, ¿cómo recuerdas aquello y cómo ves el panorama ahora, ¿no? Lo recuerdo como que me lo perdí. Sí, porque yo era un chico muy tímido. Me costaba mucho relacionarme, me quedaba encerrado en mi cine, que me quedaba en casa viendo un sábado por la noche películas o dibujando. Y entré ya más tardío cuando ya empecé a ir a la universidad aquí en Cáceres, en el año 90-91. Toda esa infancia y adolescencia de los 80 y demás, donde yo era feliz era en el pueblo con mi abuela. Ajá. Mis padres vivían en Cáceres, pero los fines de semana intentábamos ir para allá. Y ahí tenía mi pandilla, y era un chico que me estaba súper a gusto con mis amigos heavies del pueblo, que ellos estaban allí en una habitación con la revista Fangoria, escuchando Megadeth, todos los grupos heavy, que yo no conectaba con nada, pero era diferente, estaba más cerca de a lo mejor idealizando mucho esto de Stranger Things, de esa imagen del típico botellón que había aquí. Luego ya a partir de los 90 es cuando ya sí que empiezo a vivir más de la noche cacereña y la descubro más, pero quizás toda esa época no la viví tan a fondo. Bueno, mira, al final queríamos hacer una serie de preguntas breves, muy rápidas, desde intentar hacer algo así dinámico, ¿no? No sé, ¿me podrías decir un par de novelistas gráficos que a día de hoy digas, oye, estos poned el ojo en ellos? Bueno, siempre Daniel Clowes, el autor norteamericano, con esa pureza de dibujo, esas historias entre lo onírico, lo real y ese mundo que tiene, yo siempre creo que es un referente indiscutible. Y por decir uno aquí europeo, diría Riad Sattouf, que es de origen sirio y francés, y ha hecho una serie de novela gráfica llamada El árabe del futuro, contando su infancia a medio caballo entre París y Siria, y es te ayuda mucho a
a descubrir otra cultura sin prejuicios. Y a mí me gusta mucho también. Muy bien. Si alguien tuviera que iniciarse en novela gráfica, en cómic, y fuera un niño, ¿qué le recomendarías? ¿Por dónde empezarías? Bueno, es difícil porque la novela gráfica implica que tiene que hacer 100 o 100 y pico páginas para que se la publiquen. Ya. Y lo ideal sería que empezase haciendo historias cortas, ¿no? No, me refiero de lector. Ah, vale, como lector, más que como lector, sí, pero digo, cualquiera se mete ya. No, como lector. Como lector, bueno, la colección Mamut, un sello catalán que publica cómics desde hace unos 12 años, cuando el sector del cómic infantil no existía en España, pero solo estaba el Mortadelo, algo de superhéroes y algo de manga. Sacan una colección de cómics para niños con Super Patata, que es un vintage top de esa serie, y tienen un montón de series más. Yo empecé con Astor Ratón ahí y tienen muchísimos títulos para elegir, que puede ser un poco como el Bruguera de ahora, porque tienen un montón de libros con estilos diferentes, que está muy bien, no hay un estilo uniforme, porque todo el cómic de superhéroes es igual prácticamente, ¿no? Pero ahí tienes cada autor con un estilo diferente, con aventuras diferentes y personajes distintos que al niño le hace motivarse mucho. Incluso hay cómics sin palabras para primeros lectores. Y creo que la mejor forma de iniciarse es con Mamut, con el sello Mamut. A ver, un lugar en Extremadura que buscarías para perderte. ¿Casa de tu abuela? Bueno, es demasiado nostálgico, demasiado, puede ser hasta triste, ¿no? Porque ya dejé de ir por allí. Pero es que me gusta mucho la parte antigua de Cáceres. ¿Sí? Sí, y la descubrí de manera tardía, porque de pequeño sí, iba con mis padres algunas veces, pero luego ya cuando algunos días estás que quieres irte de todo y estar solo, perderte por esos rincones menos transitados, y me gusta mucho. Y gracias a mi amigo Pachi Difuso, Cuentacuentos, ¿no? Me he descubierto un montón de secretos, leyendas, historias que no todo el mundo conoce y te hace todavía más especial. Sí. ¿Eres de mar o de montaña? Yo soy de ciudad. ¿De ciudad? Yo soy de urbanita. Por eso me encanta vivir en el centro de Madrid o en el centro de Barcelona. Qué bueno. No es fácil encontrar a la gente que diga es política o fútbol. Ninguna de las dos. No, yo me encuentro el futbolista más famoso del mundo, por delante de mí no lo conozco, pero te lo puedo garantizar, ¿eh? ¿Poesía o novela negra? Esto puede ser... Soy de novela negra porque la poesía me cuesta mucho leerla. ¿Sí? Y Tente Garrido, gran poeta extremeño, lo sabe, que los únicos libros de poesía que soy capaz de leer son los suyos porque parecen canciones. Canciones de Sin embargo, has ilustrado pues. Sí, te lo comenté antes, he hecho para las alas y para las bronceras, que son dos, fíjate, contrapuestos. Pero me gustó mucho ilustrar poesía porque cambié de registro, lo hice de toda mano, no concebía ilustrar poesía de forma digital. Hice con acuarelas y con trazos y más experimental y me lo pasé muy bien. ¿Me dices algún escritor vivo que te marque, no de novela gráfica, sino en general, uno vivo y uno muerto? Hombre, Steinbeck es uno de mis escritores favoritos de siempre. Y vivo, es que novela no consumo tanta, pero a ver, ¿qué te diría? Empieza un poco en blanco. Bueno, pues es igual, no te preocupes. Pero es que he leído hace un poco de un chico, un libro que me gustó un montón, pero no te sé decir. Vale. Me preguntas rápido, no hay ningún problema. Sí, ya acabando el set, que también tienes tu grupo de música, que tocas, ¿de verdad te tocas el bajo? Por circunstancias toco el bajo, yo soy guitarrista de toda la vida, pero bueno, hacía falta que fuese bajista. ¿Y ahí qué tres discos me dirías? Así que te pasen ahora por la cabeza, ¿qué tres discos te llevarías a una de esas? Pues que tuviera tocadisco. Sí, bueno, siempre algo de los Beatles, pues para mí el mejor grupo del mundo, que existió y existirá. A cualquiera de Neil Young y, por decir uno de aquí, bueno, un grupo que es amor y odio, que es El último de la fila, me llevaría como la cabeza al sombrero, que puedo sustituir también por cualquiera de Franco Battiato. He dicho cuatro, pero bueno. Bueno, Fermín, ¿en qué estás trabajando ahora? He terminado otro libro sobre Luis Buñuel. Cuando pensé que nunca más trabajaría con Buñuel, me llamaron del Instituto Luis Buñuel en Los Ángeles y me propusieron hacer una novela gráfica con un guión suyo, de cómo se escribió el guión de Belle de Jour por Carrier y Buñuel. Al principio les dije que no, fíjate, les dije que no porque pensaba que, les comenté, si en España hago otro libro sobre Buñuel, me va a decir todo el mundo que intento aprovechar otra vez para otro Goya, no sé cuánto, cómo se aprovecha. Y me dijo el chico Óscar Arce, el que lleva el Instituto Luis Buñuel, dice, esto te lo está pidiendo Rafael Buñuel, el hijo de Buñuel, así que no te vas a aprovechar de nada. Y digo, venga, pues adelante. ¿Y has terminado ya? Lo he terminado y si todo va bien, ahora en mayo iré a hacer una previa, porque sale en septiembre, lo publica Reservoir Books, mi editorial,
pero queremos hacer una previa ya por Los Ángeles y toda la zona de México, donde Buñuel es muy admirado. Si no pudiese ser ahora, en cuanto el libro esté en la calle, iremos por allá a presentarlo. Entonces merecía la pena volver a hacer algo con Buñuel, sí. Y luego estoy preparando mi gran obra, espero que sea para 2025, coincidiendo con los 25 años de profesión, que se llama Historia de un músico de mierda. Y voy a contar a través de un alter ego toda mi experiencia desde los 14 años que me subo a un escenario hasta ahora, que he estado en 1000 grupos y ninguno triunfó. Y quiero contar la historia de un chico de provincia que amaba la música pero nunca consiguió ese éxito. Fermín, ya has conseguido bastante éxito. Sí, pero en la música... No hay que ser tan avaricioso. Bueno, pues muchísimas gracias, Fermín, ha sido un placer y estamos seguros que vas a tener éxito porque, bueno, la pasión con la que llevas todo esto es digna de admirar y eso forma parte, sin duda, de luego de llegar a conseguir algo. Muchas gracias, por lo menos que puedas seguir dibujando y contando historias, eso ya es suficiente. Pues nada, Fermín, un placer. Gracias, igualmente. Nos despedimos de Fermín Solís con la sensación de haber compartido unas horas con una persona cercana y apasionada de su profesión, con la suficiente libertad como para no usar despertador para madrugar y que ha forjado su camino gracias a una constancia y a un talento desbordante. Nos alejamos de él con el pozo de alguien que está dibujando a trazos un futuro tan prometedor como su presente y con el regusto que da una buena conversación en el alma.